Diputada de la coalición Vamos, Alexandra Brenes. Diputada, buenos días, qué gusto saludarla. Bienvenida a Radio Panamá. Hola, buenos días. Dipu- Gracias por la invitación. Diputada, le quiero preguntar por uno de los temas que ha estado dando vueltas sobre la mesa. eh, y yo sé que usted no fue la proponente de la ley, pero sí manejó el asunto. Y es respecto a la ley de las sillas en los automóviles que están esperando firma sanción presidencial. ¿Qué ha podido saber usted y cuál fue su opinión respecto al tema? Disculpa, ¿me puedes repetir Sí, la pregunta? Y disculpa que una, tengo a mi bebé acá, no se entonces, preocupe. disculpa. Una de las cosas que ha estado surgiendo y con fuerza en la palestra pública fue una ley que está a espera de sanción de parte del presidente y es en torno a lo de las sillas en los automóviles para los menores de edad y determinados asuntos sobre el tema. Es un tema que no ha sido explicado todavía a la población, pero ¿cómo se puede, cuál ha sido su posición respecto a este tema y cómo avanza? Claro, gracias por la pregunta. Y bueno, el día de ayer la proponente de esta ley es la doctora Yarelis. En efecto, ella el día de ayer en una incidencia aprovechó para pedirle al presidente que por favor no sancione esta ley. Y yo creo que es oportuno escuchar siempre a la población con este tipo de proyectos, más que nada porque la realidad socioeconómica que nosotros estamos viviendo hoy es donde hay demasiado desempleo. Ese es el problema número uno en estos momentos para la mayoría de los panameños, un nivel de informalidad alto, 200.000 desempleados, es decir, desocupados, personas que no están haciendo nada y que definitivamente esto, digo, al final, y te puedo dar fe que nosotros como diputados, siendo la primera vez, el clamor, la gente está mucho, mucho más pendiente. Yo creo que después de lo que sucedió con la mina, está muchísimo más pendiente de lo que está pasando dentro de lo que es el Pleno, cuáles leyes se están aprobando, cuáles no, qué se está votando, qué no. Entonces, yo creo que eso es algo muy favorable y yo creo que fue muy, muy oportuna la decisión de poder solicitar al presidente no vetar esta ley, escuchando siempre a la población y más que nada, mira, este tipo de proyectos al final buscaban la seguridad única y exclusivamente del menor de edad. Sin embargo, te puedo decir, o sea, el día de ayer, mientras después de la incidencia de la doctora Yarelis, estuvimos viendo algunos establecimientos que estaban subiendo las sillas ya, subiéndole los costos. Entonces, lógicamente se presta para que muchas empresas o compañías puedan ya querer hacer negociados con algo tan, sabes, tan sensible como lo que es salvaguardar la seguridad de nuestros niños en los autos. Pero Dipu- bueno, creo que más que nada el proyecto en sí lo tendría que explicar la doctora Yarelis. Yo ayer de verdad aplaudí su, su incidencia de poder echarlo para atrás y como te digo, o sea, yo creo que siempre uno debe escuchar 100% a los ciudadanos. y justamente, diputada, ya que usted lo dice, escuchar a los ciudadanos, hay quienes dicen que hay una desconexión entre las propuestas que se están haciendo en el legislativo y las urgencias de la realidad nacional. ¿Es todo lo que es importante relevante para el país? Claro, mira, te puedo hablar por mi gestión y te puedo decir, por ejemplo, y fue mi caso de antes de ayer, yo presenté, bueno, yo llevo prácticamente 7 propuestas legislativas presentadas, hay 2 que todavía faltan por prohijamiento, una de estas es la comunicación que tiene que hacer el Canal de Panamá para que todos los panameños tengan ese sentido de pertenencia, de transparentar en qué se está gastando el dinero. Ese no ha sido prohijado y si no es prohijado hoy, de aquí al 30 de abril, tiene que pasar o tengo que presentarlo, debo presentarlo la próxima legislatura. Ese es uno, pero por ejemplo, temas de corrupción, que yo creo cuando digo que el país está muy pendiente de qué es lo que se está proponiendo y que eso me parece fenomenal, porque digo, al final el electorado es el que tiene que saber si estamos haciendo una buena gestión o no. Sin embargo, yo presenté un proyecto que le daba requisitos mínimos al director y subdirector de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Este proyecto cayó en la Comisión de Economía, donde fue pasado en primer debate
todos estuvieron de acuerdo, incluso el subdirector y director eh, de contrataciones públicas enviaron sus recomendaciones sobre el proyecto diciendo que era un proyecto necesario. La Procuraduría de la Administración lo dijo para poder tener liderazgos que garanticen tanto el buen uso de los fondos públicos como también la transparencia, la eficacia en los procesos. Era necesario este proyecto de ley. ¿Qué me pasó a mí en mi tercer debate? Solamente obtuve 33 votos de 71 diputados, 24 que no votaron y el resto, que eran 13, votaron en contra. Entonces yo me pregunto cuáles son realmente estos proyectos que, por ejemplo, yo quisiera pasar, profesionalizar, dar un mensaje, un momento, porfis. Sí, Sí, no se preocupe. No se preocupe y lo entendemos completamente. No tiene nada No tiene de malo. preocupación. Atienda y cuando esté nos avisa para poder continuar con la entrevista. No hay problema. Son cosas que pasan. Hay un tema Sí. con el... Yo entiendo, ella no es la proponente de la ley. Es correcto. El tema de las sillas para los carros. Ujú. Yo sigo pensando que es un tema relevante. Y es un tema de seguridad vial. Que quizás no es oportuno. O que quizás... Porque también todo... No solo se trata de la importancia de las cosas, sino del momento en el que llegan. Y creo que ahí estuvo el problema. Hola. Ahí estamos, diputada. Qué bueno que está con nosotros. Sí, Diputada, disculpen, tengo no se- una nena de 2 años y medio y el tiempo es corto, así que siempre esto está como queriendo pasar tiempo juntas. Pero bueno, ajá, regresando. Entonces, son proyectos, por ejemplo, que garantizan transparencia, que mitigan el tema de corrupción, y que al final uno no obtiene estos votos. Este proyecto murió, me explico, o sea, Ujú. ya yo lo tengo que presentar nuevamente o tengo que hacerle los ajustes que muchos diputados querían y que al final pierde el espíritu de la ley. Entonces, digo, con esto otros proyectos, es decir, puedo hablar también, la coalición ha presentado 90 proyectos en su totalidad y que muchos están todavía en las comisiones. Entonces, es donde siempre me pregunto y aquí puedo decirlo, o sea, yo vengo de la empresa privada donde se trabaja en base a productividad, a producción, a logros, a resultados. Entonces, estos proyectos quedan en las comisiones muchas veces dormidos y en otras ocasiones, cuando caen en el pleno, prácticamente no son aprobados, me explico, o sea, se mueren. Y yo creo que como ciudadanos también es importante mencionar este tipo de cosas porque las personas afuera no entienden cómo es el manejo dentro de la asamblea. Y digo, a pesar de la frustración que tenía, porque este proyecto prácticamente, o sea, se murió en ese tercer debate, no pude encontrar 3 personas que quisieran apoyar esta iniciativa y que estaban en el pleno lastimosamente. Yo respeto a las personas que pueden decir, sabes que yo voto en contra por esto y esto, y mantengo mi criterio y mi posición, y eso es democracia. Pero una persona que puede estar ahí sentada, parada, y que al final no vota, es decir, o sea, tú cobras sin ejercer por lo menos un voto. Entonces, yo creo que no se trata siempre de qué presentamos que se ajuste a la realidad del país, sino que todo es una cuestión de votos una vez cae en el pleno. Usted ha sido una de las más férreas opositoras a las reformas a la seguridad social. Hoy hay un paro de 48 horas por parte de los docentes, se le une el SUNTRAC y otras organizaciones. Ya van, ¿qué? Más o menos 3 semanas de aprobadas las reformas, si no estoy mal. A estas alturas, Es correcto. ¿cree que se puede hacer un cambio tanto tiempo después? ¿Cree que ya aprobado, ya en Gaceta, ya entrando en vigencia, incluso con el tema de la cuota patronal, realmente se puede hacer un cambio en este tema? Mira, a ver, bueno, yo fui, tal cual lo mencionas, una de las personas que votó en contra de las reformas de la Caja de Seguro Social. Sin embargo, si te refieres al tema de las huelgas o de hacer algún cambio a la reforma como tal, esto fue aprobado por la gran mayoría de los diputados. O sea, para mí, querer echarla para atrás, al momento, yo cuando dije no voy a votar a favor de esta ley, era porque siempre mantuve mis criterios muy formados, técnicos sobre todo, de por qué no hacerlo. Sin embargo, yo creo también que con el tema de las huelgas,
podemos protestar porque es legítimo protestar. Sin embargo, siempre digo, o sea, el tema de los estudiantes es algo que a mí sí me preocupa de sobremanera. La medida de que los estudiantes no vayan a clase después de casi 2 años de pandemia donde estuvieron en sus aulas y que hoy se ven los resultados de jóvenes que no están preparados, o incluso para el mundo laboral. El tema de la educación a mí sí me afecta, cómo afecta la protesta, pero es legítimo hacerlo y yo honestamente, mi opinión, Alexandra Brenes, es que no creo que como actúa el gobierno, como actúa el Ejecutivo, con este proyecto de ley, donde no se escuchó a la población en su mayoría, donde no se escucharon tanto a financieros, a economistas reconocidos, por este tema, ni siquiera en de las 400 personas que fueron a esas consultas ciudadanas y todos los recursos del Estado que estuvieron involucrados ahí, yo no creo honestamente que el gobierno quiera hacer ajustes sobre ello. Esa es mi opinión, de Alexandra Brenes. ¿Tuvo alguna repercusión para Alexandra Brenes como integrante de la coalición Vamos, como diputada? Y con costo me refiero a costo político. Haberse puesto en contra y haber sido la única que se manifestó en contra tanto del traslado de los fondos para cubrir las jubilaciones sin pensiones en febrero y oponerse al proyecto de ley de la Caja de Seguro Social. Qué bueno que traje el tema porque, por ejemplo, yo fui la única que se opuso al tema de los pagos de pensiones en el mes de febrero, la única diputada que votó en contra y pude siempre argumentar por qué voté en contra. Y es porque, y puedo volver a repetir, a mí no me hace tanto sentido que diputados cuestionen al Ejecutivo, que el Ejecutivo no sepa de dónde van a salir los fondos y que al final digamos, bueno, es que son los jubilados, hay que votar a favor, porque esto abre la brecha totalmente a que un Ejecutivo no se prepare para dar respuestas en el Pleno, y no en el Pleno, para darle respuestas a todo el país. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo no sé de dónde van a salir los fondos de esto. Se les preguntó de mil formas, de mil maneras, no supieron contestar y esto avala a que puedan seguir viniendo al Pleno probablemente sin respuestas concretas ni respuestas transparentes de qué instituciones se van a ver afectadas cuando ya había un presupuesto de Caja de Seguro Social aprobado en el mes de octubre. Entonces yo argumenté sobre ello y también con el tema Caja de Seguro Social. Eh, no sé si estoy asumiendo un costo político, la verdad, con el tema de mi proyecto de ley. No lo sé. Yo sé que por parte de mi bancada no, pero no sé por parte de los demás diputados y también otros temas que podrían estar rondando con este tema de la Caja de Seguro Social. Yo siempre voy como diputada y también respetando a los ciudadanos en su mayoría a poner mis criterios con base, con argumentos sólidos y también con tecnicismos, porque yo creo que parte de el tema de la Caja de Seguro Social era que llevaba mucho tecnicismo y no era tan, sabes, tan fácil de entender para algunas personas, pero al final el costo político lo sabremos al final de la legislatura, si se está asumiendo algo por votar en contra o por haberme opuesto con el tema de los fondos en el mes de febrero. Diputada, ¿qué tanto le costó las reformas de la seguridad social a Vamos? Vamos, bueno, vamos en ese sentido del tema de Caja de Seguro Social, por ejemplo, estuvimos divididos 10-10. Entonces, yo creo que también fue un tema de poder votar. Digo, lo fenomenal para todo mundo afuera era que pudiéramos votar en bloque. Y yo creo que muchas veces cuando hablamos de partidos políticos o fuerzas políticas, estamos hablando de que estas personas se hacen un bloque para poder generar su voto en ello. Sin embargo, teníamos muchas opiniones encontradas, nos reunimos muchísimas veces, la Comisión de Salud con nuestros diputados que estuvieron siempre tratando de dar propuestas y yo creo que esto es parte fundamental de poder votar distinto. Y te explico, o sea, la Comisión de Salud llevó muchas propuestas que consensuamos como equipo y como coalición Vamos, propuestas estudiadas, propuestas de personas que estaban a favor, propuestas de quienes estábamos en contra, y al final esas propuestas nunca fueron admitidas. ¿Me explico?
Entonces, yo creo que como coalición, como equipo de diputados, trabajamos en conjunto hasta donde pudimos. Y yo creo que también parte de la democracia es poder elegir cómo vamos a votar en una reforma tan importante que, como bien lo digo, probablemente los resultados más importantes de esta reforma no los vamos a ver hoy, los vamos a ver en 6 años, cuando las personas ya vayan a un sistema de capitalización individual. Entonces, sin adentrarme un poco a todo lo técnico, yo creo que era una decisión tanto crucial para cada uno de nosotros, pero donde siempre tenía que primar que nos leyéramos el proyecto, que pudiéramos saber y argumentar por qué teníamos una posición u otra. Y digo, yo la verdad no puedo para nada estar en contra en que pudimos votar distinto. Eso también es parte de la democracia. Diputada, ¿hay una fracción, es decir, hay un fraccionamiento en la coalición Vamos en este momento? No, no, la verdad. Yo creo que después de Caja de Seguro Social, que era un tema que nos tenía muy tensos a todos, tanto a los que iban a votar a favor de la reforma como los que íbamos a votar en contra, hoy en día no hay como esta fricción dentro de nosotros. Es más, estamos viendo hoy la ley de interés preferencial, viendo cómo apoyamos a los diputados de esta comisión entre todos y trabajando en equipo. Diputada, estamos en el último mes del primer año legislativo, entonces, por lo menos en el periodo de sesiones. ¿Cómo ve este primer año de sesiones? ¿Cómo ve este primer año de la Asamblea Nacional? Buena pregunta, porque la verdad es que, mira, siendo mi primera experiencia como diputada, te puedo decir, yo soy del criterio de que siempre se puede hacer más, siempre se puede hacer muchísimo más. Y la verdad es que a mí todavía me impresiona el ausentismo, me impresiona muchas veces el ruido tan grande que hay cuando estamos en los debates o cuando se invita a una persona que pueda dar respuestas sobre cuestionarios que se les cita de la misma asamblea. Eh, Me impresiona la poca productividad que hay en el avance de proyectos de ley importantes. Es decir, yo tengo a mi equipo de trabajo prácticamente todos los días diciéndole, oye, por favor, ayúdenme con esta comisión, a ver cómo va el proyecto, a ver en qué parte de la lista está. Entonces, digo, a pesar de que la asamblea trabaja, porque te tengo que ser honesto, o sea, hay funcionarios que están, mira, enfocados en lo que es el trabajo, haciendo el trabajo, tú los ves todos los días y tengo que reconocerlos 100%, funcionarios de la asamblea. Sin embargo, yo creo que el tema de cuántas horas sesionamos, hay veces que sesionamos 2 horas y yo me digo, o sea, por reglamento tienen que ser 4 como mínimo. Hay una cantidad una lista de proyectos de ley por discutir. Entonces, sabes, yo digo, siempre se puede mejorar. Siempre podemos demostrarle al país que hay diputados comprometidos con trabajar, que es para lo que nos pusieron y que trabajar hoy se convierte en un privilegio, o sea, tener a personas trabajando, tener a tu equipo rindiendo cuentas, tener a personas que digan, mira, yo hago esto, yo hago lo otro, es sano, pero necesitamos de verdad que la gente lo pueda palpar allá afuera, que la gente pueda decir, mira, esta ley a mí me benefició, mira, con esta ley en verdad yo estoy a favor. Y si no tenemos esa productividad, lastimosamente, es como que en verdad la gente se podría cuestionar, ¿qué están haciendo? O sea, ¿qué es lo que están haciendo en la asamblea? Entonces yo creo que parte de esto no siempre recae en los diputados que vamos, en los diputados que asistimos, en los diputados que estamos pendientes de los debates, en los diputados que asistimos a nuestras comisiones, en los diputados que tenemos prioridades de nuestros proyectos de ley y también de lo que sucede en las comisiones. Siempre se puede mejorar y yo espero de verdad que el segundo año de legislatura se puedan tomar todos estos puntos, eh, por lo menos en una libretita donde tú digas hay que avanzar con los proyectos, hay que hacer discusiones, tenemos que entrar en debate. La gente quiere ver ese tipo de debates. Y yo siempre diré, en los debates uno se enriquece totalmente de lo que dice otra persona, de lo que puedes modificar en tu ley.
pero si no hay ese espacio para ello, lastimosamente todo se da en las comisiones y hay comisiones, por ejemplo, como la de educación, que tienen N cantidad de proyectos, eh, ajá, y cuando avanzan, Ya, ¿sabes? Entonces yo sí. creo que siempre hay oportunidad de mejora. Ah, Chema. Diputada, ayer estuvo la ministra de Educación en el Pleno. ¿Qué sabor de boca le dejó la disertación de la ministra Molinar? Mire, la ministra llevó todas las respuestas. Ella contestó el cuestionario tal cual, las 17 preguntas que estaban anotadas. También hizo comparaciones y también fue muy explícita al momento de poder dar a entrever el tema de las escuelas, ranchos, cómo están avanzando ellos, y eso es lo que uno quiere escuchar, avances. Muchas veces el decir que el tema de las escuelas, ranchos no se puede erradicar, a veces frustra un poco porque... Sabes, en un país donde tenemos el activo principal de nosotros, como lo que es el Canal de Panamá, tenemos N concesiones que hoy en el día a día están como haciendo mucho ruido. Yo creo que uno pensaría y diría, sabes que la educación tiene que ir por delante y si hay tanto dinero para cosas que en verdad no lo merecen o para temas que hoy están en la palestra y que no lo merecen tampoco, ¿cómo es posible que hoy tengamos escuelas ranchos? Sin embargo, siento por parte de la ministra que está tratando de avanzar, llevó a todo su equipo, lo que también habla de un respaldo sobre las preguntas que se hacían en ese cuestionario, como también cualquier apoyo que alguien de su equipo de trabajo pudiera darle. También se hicieron preguntas, hay una lista de muchos diputados anotados para poder cuestionar sobre otras cosas que no estaban dentro del cuestionario. Así que yo creo que es saludable en estos momentos donde los chicos acaban de entrar a la escuela y saber qué avances se van a tener por parte del Ministerio de Educación. Yo te puedo dar mi ejemplo para San Miguelito. Yo visité escuelas de Amelia Denis de Casa en donde pude entrar a las aulas de clase, pude conversar con algunos directores, con algunos profesores y estaban tanto, los estudiantes tenían tanto la disposición, pero también las aulas estaban pintadas, tenían sus sillas, tenían sus tableros, tenían agua, entonces no es la realidad de otros distritos, sin embargo, en estas escuelas que pude ir de Amelia Denis y Casa, para como estaban probablemente en años anteriores, creo que hay un avance en esto de que los estudiantes no estén incómodos o que no puedan dar su educación en espacios de calidad. Diputada, Pero digo, no es la realidad de todas las escuelas. Diputada, hay un tema que está en el ambiente. Algunos acusan que le estamos dando más relevancia de la que tiene para la vida diaria, pero es la situación de Martinelli. Yo se lo voy a preguntar desde la perspectiva legislativa. Un buen número de diputados están asistiendo a la embajada, han viajado con dinero de Ricardo Martinelli a Estados Unidos, pero me voy a enfocar particularmente en una diputada por el rol que tiene dentro de la Asamblea, la diputada Castañeda, que no es cualquier diputada porque es la diputada que preside la comisión de credenciales, que es la comisión que puede juzgar a un magistrado e incluso al presidente de la República. Las implicaciones que esto tiene, porque al final la diputada Castañeda en estos momentos no puede ser abogada de Ricardo Martinelli. Gracias por la pregunta y bueno, la primera vez que hablé sobre todo este tema, digo, no me fue tan bien personalmente, pero puedo decirte que, por ejemplo, en el caso de Shirley, y no por, yo soy una persona, me considero bastante objetiva, nosotros el caso de los temas judiciales que tratamos en la comisión de credenciales, ninguno fue admitido, de por lo menos de 8, donde estaban también temas del expresidente. Sin embargo, me puedo ir directamente a que cerramos estos casos judiciales y que ahora yo creo que ya es una decisión muy personal de ella de poder estar tanto viajando como también atendiendo los casos del expresidente y tal como lo acabas de mencionar, para mí el tema no es solamente Shirley Castañeda, o sea, hay un grupo de diputados que está viajando o viajaron el día de ayer y que cuando hablamos del tema de ausentismo dentro de la Asamblea, también, y que como tú lo acabas de mencionar, y que fueron, gracias a Dios, palabras para mí, no es un tema relevante hoy. ¿Sabes por qué? Porque hablamos del ex presidente, ex.
las personas que le dieron el voto a este gobierno era pensando que ese Shenzhen realmente iba a llegar, que hoy no íbamos a tener una crisis de empleo prácticamente ya en 9 meses, que tenemos el tema. Yo le pregunto a amistades que trabajan en la empresa privada, oye, ¿en tu empresa están contratando? No, en mi empresa están despidiendo. Y esa es la realidad. Hoy en día, ¿cuántos jóvenes están desempleados? Hoy en día, ¿cuántas mujeres arriba y hombres de 40 años ya no son aptos para trabajar o ya no los contratan? Entonces, yo creo que hoy la realidad socioeconómica del país es lo que tiene que estar por encima de cualquier tema que involucre al expresidente. ¿Usted cree que es justo en un país donde las personas hoy no tienen trabajo, hoy tienen que ver cómo pueden pagar el alto costo de la canasta básica? Saquemos a un perro paseándose. O sea, eso es justo de verdad, eso es respeto al país, eso es un irrespeto al país. Enfocarnos única y exclusivamente en qué va a pasar con esto, que es un tema totalmente diplomático, un tema que tienen que resolver quienes están involucrados y acuerpados a que algo suceda positivo o negativo con el expresidente. Y yo creo que el enfoque tiene que estar redireccionado a las necesidades que tiene este país. Yo, por ejemplo, al día de ayer me reuní con el MISI, hablando de cuáles son las industrias que se pueden traer al país, de qué están haciendo, de cuáles son las industrias que más tienen peso, de cuáles otras se pueden explotar. Entonces, creo que parte de la conversación siempre tiene que ser propositiva a qué podemos hacer hoy por los panameños y de no quitarle esas esperanzas que pusieron en este gobierno y que digo, todavía estamos solamente en el primer año de legislatura, pero si seguimos desenfocándonos en temas que de verdad tienen que quedar atrás, ¿cuándo es que avanzamos? Por cada cosita vamos a parar o vamos a dejar de hacer o vamos a dejar de enfocarnos en lo que realmente interesa. Yo creo que no es el respeto, no es lo que se merecen la mayoría de los ciudadanos que hoy claman por lo menos una oportunidad laboral, que hoy se sienten frustrados, y que al final, yo creo que llevándolo a lo legislativo, cuando hablamos de protestas versus educación, el legislativo, con mi proyecto de ley, prácticamente le dijo a la gente, ¿sabes qué? No estudies, porque muchos diputados decían, ¿por qué tiene que tener título? Usted puede imaginarse que una persona que va a estar a cargo de una dirección importante como contrataciones públicas no tenga un título. ¿Qué le decimos a los estudiantes, a los universitarios? No estudies, porque es más fácil que tú camines en campaña con algún diputado o que camines con el gobierno y tú vas a ser nombrado en un puesto de estos por amiguismo solo por tener cédula. Entonces, yo creo que el enfoque realmente tiene que estar en qué está haciendo el legislativo en materia de empleo, qué está haciendo el ejecutivo, porque son los que se encargan de ejecutar, y de probablemente dejar de distraernos con temas que pasaron a ser que pasaron a ser cero relevantes, en mi opinión, crítica sobre cuál es la coyuntura del país. Diputada Alexandra Brenes, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Ojalá podamos tenerla en estudios uno de estos días. Sabemos que está complicada con su bebé y eso conlleva otras responsabilidades por horario. Acá me mandaron un mensaje, dice, qué bonito ejemplo el de la diputada, madre y profesional. Así es. Diputada. Muchas gracias. Es duro, pero lo hacemos. Gracias por estos minutos y estamos en contacto. Bienvenida siempre.